público le han dicho ya el santo millennial o el santo de jeans, y la verdad es que se ha transformado en un ícono. La gente va a peregrinar, va a ver dónde están hoy en día descansando sus restos. Oye, una historia impresionante, y la humanidad completa está hablando de este niño que desde muy joven presentó ya una inclinación por la fe, por la figura de Jesucristo, y que murió muy jovencito. Mira, está el testimonio de él, que era quien servía en su casa, trabajaba junto a esta familia, y cómo fue marcando hasta llegar al punto donde ya tiene contados 2 milagros. Esta imagen, para que usted sepa, en su casa está en directo. Él está descansando en Siena, un lugar muy simbólico porque ahí, bueno, es la ciudad de San Francisco, de San Francisco de Asís. Entonces está en plena Toscana italiana. Oye, y son las imágenes que nos llegan justamente de Asís. Tú sabes mucho. Quiero que me cuenten la historia de este santo, para mí que no lo conocemos tanto, y para la gente en casa que a lo mejor no ha seguido la historia. Él se llama Carlo Acutis, es muy joven, le llaman el santo millennial. Él vivió hasta la edad de los 15 años porque sufrió de una leucemia muy fulminante y falleció. Y él muy joven, un niño tremendamente alegre y que siempre tuvo la curiosidad de conocer mucho más de todo lo que tiene que ver con la Biblia, la iglesia. Siempre estuvo muy vinculado a nivel familiar, pero su rol fue investigar los milagros eucarísticos, reportarlos y sobre todo lo que le llamaba la atención lo quiso transmitir a través de distintos sitios de internet, y por eso le llaman el influencer. Lo que hace este chico antes de cumplir los 15 años de edad cuando fallece es reportar todo eso, por ejemplo milagros eucarísticos, hacer distintas páginas web y difundirlos en el mundo. Y es por eso que le llaman el santo millennial, porque fallece. ¿A qué edad? A los 15 años. Y una vez que fallece, ahora la noticia es que el Vaticano lo va a canonizar. ¿Qué significa? Que ahora va a ser declarado santo. Cuando se reporta un milagro, es beato. Y en un segundo, cuando se le reconoce un segundo milagro, se canoniza. ¿Se sabe algo, y tenemos cuáles son esos 2 milagros. Primero, para ser declarado beato, hay un caso de un niño justamente de Brasil. Este pequeño, la verdad que tenía corta edad, digamos, es de Campo Grande, y hizo una sanación milagrosa. Lo que hace es que uno de sus familiares va a rezar a una capilla donde habían partes de la ropa de este santo millennial, de este santo tan jovencito, y le pide por favor que le sane a su hija, que había tenido un grave accidente, y la niña, sin explicación científica, de un momento a otro se sanó. No te puedo creer. Entonces se hace toda una investigación. Me imagino que van a la doctrina de la fe, ahí se investiga con doctores, se trata de comprobar que la ciencia no tiene explicación para esa solución, y ahí, bueno... Exacto. Entonces, cuando se hace todo ese proceso, que es largo, José, y efectivamente es declarado entonces beato, porque se comprobó que aquí la ciencia no tenía ninguna explicación. Conversan con los médicos de la chiquitita, por ejemplo, y ahí es cuando ya dicen, a ver, lo vamos a reconocer, entonces, y ahí se declara beato. Oye, no, la cantidad de frases de él que se han recogido, no sé si podemos buscar ahí algunas, porque está lleno de reportajes. Habla la mamá de él. Sí, está feliz. Está muy emocionada con este reconocimiento que se hace, porque él fue forzando, de una familia bien acomodada, fue forzando a su familia y la fue desafiando día a día para encontrar este camino. Fíjate que desde muy chiquitito, bueno, a lo mejor los niños se iban a jugar y todo, él volvía a su casa, hacía una investigación. Él entregó un testimonio muy lindo. Él sí, alguien que trabajaba con esta familia. Y si tú ves, tiene una vida bien normal, porque va a jugar fútbol, va a clase, pero fíjate que su felicidad estaba justamente en esto de ir investigando datos de la iglesia, en recopilar mucho material. ¿Será el santo más joven, quizás? Yo creo que sí, porque Santa Teresita, claro, 19, tenía ya... Bueno, estoy pensando, no sé cuántos santos tendrá la iglesia, no los conocemos a todos, pero debe ser de los más jóvenes. No, y además tenía esta inclinación por
bueno, por internet, por entregar la información de una manera distinta, no dejarla registrada como se hace habitualmente, sino que recurrir a lo moderno, a la tecnología. Me llama la atención el se sentía muy vinculado con la Virgen. El tratamiento de su cuerpo. Exacto. Un segundo, se sentía tan vinculado a la Virgen que las apariciones marianas, así se le llama las apariciones de la Virgen en distintas partes del mundo, él las quiso tomar, investigar y reportarlas a través, como dices tú, de los distintos sitios de internet. ¿Qué pasa? Qué linda su carita. Efectivamente, dentro de la investigación y todo, lo que sorprendió, a ver, ustedes los restos que ustedes están viendo, tan impolutos y lo que... Tienen un tratamiento. No. ¡Ay, gringa! Ahí está el milagro. No te puedo creer. Pero ustedes ven a ese niño y su cuerpo no sufre ningún intacto tipo de deterioro. Lo que ustedes ven ahí, por eso va todo el mundo para allá, ahora que la Iglesia Católica va a declarar santo, se ha llenado mucha gente, van a Asís justamente a verlo. Perdón, es que yo pensemos en duda lo que tú dices. Pensemos en los zares rusos, ya. Pensemos en los grandes exponentes, se hace un tratamiento, ¿cierto? O sea, yo dije, bueno, se hizo un tratamiento, hay una suerte como de... Yo no soy especialista. Mira, perdón, José, el detalle, está con sus jeans, mira, se extrae las vísceras, o sea, hay todo un procedimiento. No, aquí no hay nada. Que en el fondo, claro, eso es parte del milagro. Apunta como a la momificación, básicamente. No. Pero aquí no ha habido ni una intervención. Ninguna intervención. Pero mira su cara así como que estuviera durmiendo. Es que esto es parte de, digamos, bueno, para los que tienen fe o no la tienen y verlo, aquí no hay ningún tipo de tratamiento de nada y su cuerpo no le ocurre absolutamente nada y lleva años así. Oye, impresionante. Es impresionante. Es un niño que está durmiendo y un niño que hay registro donde él está hablando, bueno, habla italiano, es italiano y dice, yo sé que me voy a ir pronto, pero con una felicidad que estaba muy conectado más allá, digamos, de su creencia que con su medio ambiente. Familia. Oye, estamos en vivo. Es impresionante. Sí. Esta es una capilla, el lugar... Sí, ¿cómo en Asís. En Asís, sí. En Asís. Una capilla pequeñita y... Exacto. Quería hablarles yo del segundo milagro. ¿Por qué comprobaron un segundo milagro para canonizarlo? El 8 de julio del 2022, es decir, hace muy poquito, una mujer llamada Liliana de Costa Rica le va a rezar a este adolescente frente a su tumba, es decir, tantos como los que están ahí, que vemos tantas personas, tantos devotos, tantos fieles, que le van a rezar. Ella es una señora costarricense que le va a rezar, se arrodilla ante él y le pide, por favor, que sane a su hija. Su hija había tenido un accidente en bicicleta súper grave, se llama Florencia, y se estaba en estado crítico, con riesgo vital, con un traumatismo encefalocraniano. Muy grave el golpe que sufrió entonces esta pequeñita en su cabeza. Requirió efectivamente una operación, le tuvieron que incluso extirpar el hueso occipital derecho para aliviar la presión. Sin embargo, había nula posibilidad de sobrevivencia, le dicen los médicos. A esta familia, específicamente a esta madre. Esta madre de Costa Rica va, porque conoce la historia de este joven adolescente, le reza a él y en pocos días su hija volvió a despertar y se sanó. Los médicos... No hay explicación. No hay explicación. No hay ninguna explicación. Oye, Gringuita, y por eso es devoto ahora también de Carlos, en el fondo de Carlos este pequeño influencer. Fíjate que él lo que siempre decía es que él no iba a hacer ningún milagro, sino que lo que él transmitiera, que iba a interceder, anunció su muerte mucho antes de que ocurriera. Fíjate que arriba estamos revisando imágenes de él muy jovencito. Yo te diría que se mantiene igual a las imágenes que estamos viendo. Esto que usted ve ahí en el recuadro es la imagen en vivo. La gente, fíjate que de manera muy respetuosa pasa rápidamente porque son muchos los que llegan sin fotos, ¿no es cierto? Algunos tocan ahí donde están descansando sus restos en estos momentos, pero circulan de manera bastante rápida. Es muy impresionante. Sin proceso de conservación. Sí, o sea, sin un tratamiento de conservación, desde el año 2020, han pasado 4 años y el cuerpo no está descompuesto ni muestra un deterioro, porque, bueno, debe haber maquillaje quizás de por medio, pero a nivel superficial, pero si tú no me dices... O sea, yo veo eso y pienso que es una persona que está durmiendo. Exacto, y porque lo hemos sabido, como te contaban, como
antecedentes internacionales. Claro. Tú sabes que hacen esos tratamientos para mantenerlo, Claro, por ejemplo, de con conservación. la dinastía Kim, o por ejemplo lo que hacen en Rusia en su momento, pero para conservarlos, ¿verdad? Pero en este caso, nada. Dicen que no ha habido ninguna intervención y se empezaron a percatar de que una vez que fallece no pasa absolutamente nada, porque en horas el cuerpo empieza a cambiar. No, hay un proceso, claro. Claro, y que se empieza a manifestar en horas. Sí, ¿Eso es cierto? Claro. Y cuando se me empiezan a dar cuenta que no ocurría absolutamente nada, bueno, hay una decisión de parte de la iglesia y está expuesto, porque a lo mejor con un vidrio transparente. Pero no, fíjense que se ve un niño que está durmiendo muy plácido, gringa, con su rosario en la mano, con y jeans, él mismo antes, con su polerón. Ropa. Por eso es el santo del jeans, está con su zapatilla, con su polerón, y como decías tú, con esta familia, yo creo que él en el fondo hizo mucha más labor pastoral que esa su propia es la mamá. Familia. Mira, esa que está ahí con la mascarilla es la mamá de él. ¿Cuál? La que justo la imagen que veía. Ella dijo que estaba muy agradecida de que, porque ella está convencida de que su hijo es un santo, y de que ahora la iglesia haya reconocido este segundo milagro, porque hay varios milagros que se le atribuyen, pero cuando se ha hecho todo un estudio que es muy largo, es allí donde para que pasen las etapas generalmente no es fácil. Beatificación y finalmente la santidad. Con un polerón, de fútbol, unos jeans, unas zapatillas. Como las zapatillas, por eso dicen el santo de las zapatillas. No sé. Es que un niño, ¿no? Que muere a tan temprana edad. Murió en el 2006, José. Está así desde el 2006. Ay, ¿cómo es el Esto 2020? Es una tumba abierta en el santuario de la expoliación de Asís. Yo no he tenido yo no conozco Asís. Tampoco. Así que, bueno, quienes hacen, digamos, la ruta o el tour por esa ciudad. Yo no sé si hay antecedente la iglesia, lo desconozco, de otros santos. ¿Tan jóvenes? Que, aparte de tan jóvenes. José, hay reliquias. O sea, lo que yo creo que a lo mejor que tengan esa conservación. Que no hayan sufrido descomposición. No. O sea, uno ve de pronto reliquias, o se habla de que cuando se licúa la sangre de algún santo. ¿Te has fijado que existen esos como testimonios dentro de la iglesia? Pero una experiencia como esta es bien impresionante. Dejaron este vidrio para que pueda ser observado. Está el momento exacto en el que la familia lo deja ahí, se pone esta placa recordatoria. Bueno, y esta carita tan dulce que se ve plácida como la de un niño durmiendo. Claro, ¿no? Impresionante, o sea, incluso el color, bueno, no sé si hay maquillaje de por medio. Nada, José, no hay nada. Pero el color es que estaba buscando, hay un término súper preciso de esto, entonces lo estoy buscando. Como que es increíble, mientras tanto, la verdad, lo que tú estás relatando. Que explica lo de él, en el fondo. Yo le dije un cuerpo impoluto, pero en realidad tiene otro el término que dice que no hay ningún tipo de intervención. Desde que fallece el 2006, mantenerlo en esta tumba abierta. Esta es una tumba abierta y no hay ningún signo tipo de intervención. Oye, que ellos hagan, como dices tú, que el maquillaje o hayan hecho un tratamiento de su cuerpo para que no sufra ningún tipo de... Él nace en Londres, entiendo que él, bueno, que se habla mucho, a mí me apasiona mucho este tema, me encanta. Entonces, bueno, él parece que nace en Londres, pero obliga de alguna manera a su familia a esta peregrinación a Italia y a concentrarse justamente en este pueblito, este lugar en medio de la Toscana, bueno, de donde es San Francisco de Asís, que es alguien muy sencillo, sabemos su compromiso con los animalitos. Entonces busca justamente terminar sus días ahí, él teniendo esta conciencia de que muy pronto iba a dejar esta vida. Y ahí estamos nuevamente con la imagen en vivo de lo que ocurre al interior de esta capilla, una capilla ardiente que recibe todos los días miles y miles de personas que llegan a conocer la historia de este santo, a pedirle también, a ofrecerle, bueno, ahí su respeto. Mira, las muestras ahí de cariño, Se dice, se encuentra siempre en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro. Esa es la definición. Conserva él todos sus órganos. Esto es una información que ha revelado nada menos que el rector de este santuario, el padre Carlo Acacio
González Ferreira, y que ha explicado en definitiva que el cuerpo de Acutis entonces se encuentra en este estado íntegro, no intacto, pero íntegro. Está incorrupto. Esa es la palabra que andaba buscando. ¿Puedes citar el texto? ¿Cuál es? ¿Qué texto estás citando? Estoy leyendo el Vaticano. Ya, estoy leyendo la prensa. Es que estoy de verdad que estoy impactado. El cuerpo de, dice, claro, de Carlo Acutis. ¿Está incorrupto? Sí, está incorrupto. Es la agencia del incorrupto. Vaticano, tienes razón. Sí. Es la agencia, bueno, sí. y finalmente, ¿sabes qué? monta. Que como que el Vaticano empieza a rendirse frente a la evidencia. Es que, la evidencia de que no pase nada con sus restos, de que pasaban y pasaban las horas y no había un deterioro. A lo mejor ha pasado antes en la historia. Yo me estoy impactado, o sea, no había visto... ¿Cómo se hace con los cuerpos de los grandes líderes? O sea, se sacan las vísceras, hay un trabajo, tiene un nombre. Como de momificación en exacto, el fondo, ¿cierto? ¿no? Ya, No aquí no detalle, hay momificación, no se hace trabajo de vísceras, nada. Por eso es una tumba abierta. Voy a leer la información oficial de Carlo Acutis, este adolescente italiano. El cuerpo luce como si no hubiese sufrido la descomposición propia de estos años. Sabemos que él falleció el 2006 a la edad de 15 años. Mira, debido a una leucemia. Me dicen que la palabra correcta es incorruptitos. Incorruptito, ya, aquí habla de incorrupto. Gracias, un amigo. La apertura de su tumba a pocos días de su beatificación, es decir, en Asís se difundieron estas imágenes, es decir, cuando se comprueba el primer milagro, es decir, para la iglesia, y se decide beatificar, es ahí cuando abren la tumba y se encuentran con su cuerpo incorrupto. Incorruptitos. En un incorruptitos. Yo no lo había desde ese día, escuchado. esto es milagroso. La verdad es que... Bueno, para los que tienen fe, para los que creen. No, es que yo veo esto, de la fe, es impresionante. Sí, tienes razón. Yo no soy católico. Sí, porque podrían hablar médicos. Todos los credos, pero no es una religión que yo profese en lo particular. Pero esto no te remece, José. Pero claro que me remece, eso te quiero decir. O sea, te tienes como que rendir frente a la evidencia también, porque claro, es evidencia. Que más allá si uno es católico o no, veo esto y creo en la cita de la gringa de la agencia vaticana. O sea, la ciencia no logra... Mira lo que dice el rector de este santuario. El rector del santuario, lo vuelvo a citar, de ahí de Asís, Carlo Acacio, el padre Carlo Acacio, dice: se han hecho trabajos sobre el rostro. Y es bonito porque por primera vez en la historia se puede ver a un santo vestido con pantalones, jeans, zapatillas y sudadera. Esto es un tremendo mensaje. Podemos sentir su santidad no como una cosa lejana, sino como que algo que está al alcance de todos, porque el Señor es Señor de todos. Bueno, y ahí hace la precisión y dice: se trata de un cuerpo incorrupto, es la definición que entrega el padre a cargo de este santuario, donde dice: se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro, porque conserva además todos sus órganos. Es impresionante. Es impresionante. Sí, bueno, y verlo además como decíamos, en esta actitud de joven, de lolo, adolescente, con sus jeans, sus zapatillas, su polerón, y con una expresión tan plácida, ¿no? De tanta tranquilidad. Fíjate que esto además, su familia ha sido un motor importante porque su hijo, bueno, Carlo, le deja ahí varias misiones y propósitos en términos de transmitir este mensaje de él, de preocuparse, porque él dedicaba muchas horas al día a recopilar material de la iglesia. Ha sido un trabajo que era increíble. Él vivió muy como apurado, según las palabras de su mamá. Se apuraba mucho en recuperar estos mensajes. A ver, por su parte, una nota difundida el 1 de octubre por la diócesis de Assisi, el obispo señaló que algunas noticias que circulan en los medios no corresponden a la verdad al decir que el cuerpo del próximo beato haya sido encontrado incorrupto. Al acto de la exhumación en el cementerio, que ocurrió el 23 de enero del 2019 en vista al traslado del santuario, este fue encontrado en el normal estado de transformación propio de la condición post-mortem. No siendo, sin embargo, muchos años desde la sepultura, el cuerpo, si bien transformado, pero con varias partes todavía en conexión anatómica, fue tratado con aquellas técnicas de conservación y de integración normalmente practicadas para exponer con dignidad a la veneración de los fieles los cuerpos de los beatos y de los santos. Una operación que fue hecha con arte y amor, particularmente lograda fue la reconstrucción del rostro con máscara en silicona,
con un específico tratamiento fue posible recuperar la reliquia preciosa del corazón que será usada en el día de la beatificación. O sea, hay un tratamiento... ¿Viste? O sea, le extrajeron el corazón, ¿ah? ¿Cómo? Mira, ahí dice. El corazón va a ser usado el día de la beatificación. Los fieles pueden venerar entonces este cuerpo, pero dice que la intervención ha sido mínima en términos de agregar silicona a su rostro, en el fondo por el brillo. No tan íntegro. Que muchas veces se usa también en... Mira, hay culturas donde se exhibe el cuerpo de... Nosotros tenemos esto de velar a alguien, ¿no? Con un ataúd, de manera cerrada, pero en otros países se usa muchas veces esto de que queden expuestos. Sí. Y a muchos, o sea, ¿te has fijado que están como abiertos? ¿no? Especialmente en los países anglosajones. Y igual hay un poco de intervención que yo creo que es lo que se habla en este caso. Hasta médicos, porque puede despertar a la persona, lo hemos visto. Una vez yo fui a un monasterio, básicamente, en el campo ruso, como a 3-4 horas de Moscú, un monasterio ortodoxo. No tengo palabras para describir lo que era, porque era una maravilla. O sea, había varias iglesias ortodoxas y en el medio había una gran pileta. Y al interior estaban los monjes que habían vivido y que habían muerto y expuestos abiertos. ¿Ah? Y la gente le dejaba flores y tal, con sus trajes. Probablemente hay un tratamiento de conservación. Pero a este nivel, José, estamos con la cámara en vivo. O sea, los rostros que tú veías tenían esa... Pero con un tratamiento. Pero era bien impresionante porque tú tenías varias bóvedas, me acuerdo. Era una iglesia muy alta, varias bóvedas, y tú tenías a todos los religiosos que fallecieron al interior del monasterio, cada uno con su placa, cada uno con un tratamiento de conservación y con un rostro de placidez y de paz que invitaba a todas las personas del campo, porque era una zona rural de Rusia, a que le fueran a poner una ofrenda floral y tal. Y es impresionante porque ahí uno hace la conexión entre el cuerpo y lo que hay más allá. Y fíjate, y voy a decir algo más. Somos que a lo mejor mucha gente me va a entender con esto si han presenciado o han acompañado a alguien en su transición a la muerte o en su paso, en este tránsito para quienes creemos. Claro. Que el rostro de la muerte... El rictus. El rictus de la muerte es de una paz infinita. Todas las personas en una muerte no traumática, no en un accidente ni en un crimen. Pero las muertes, cuando el tránsito es pacífico, el rictus de la muerte, y para quienes se les ha muerto a alguien en casa de una enfermedad o de avanzada edad o en algún momento después de, digamos, de un periodo complejo de sufrimiento, el rictus de la muerte siempre te da paz. Sí, la paz, sobre todo cuando se agradece que hay muchos que fallecen en el sueño y dicen que, claro, es como la muerte más placentera. Y tienen ese rictus de la muerte. Y entonces, porque uno puede decir que es fuerte, que lo expongan, que sea una tumba abierta, y ha sido recibido todo lo contrario, porque cuando tú ves a este joven con ese semblante, te entrega paz en vez de ese impacto. Oye, qué fuerte la imagen. Todo lo contrario. Porque incluso yo pregunté a nivel editorial, cuando lleve este tema en prensa, ¿yo puedo mostrar esto? Pero... por supuesto que sí, porque yo pensaba también en un horario familiar y cuando todo. Nosotros entramos a este monasterio ruso, el guía, porque fuimos con un guía, nos dice, mira, era todo como en oro, como de la Rusia zarista, muy alejado de la Rusia soviética, porque era como el campo, ¿te fijas? Entonces tenía todo el boato de la Rusia zarista. Entonces, el guía español nos dice, mira, vamos a entrar al monasterio y van a ver los cuerpos expuestos de los monjes. Por si alguien se ofende o le genera algún tipo de impacto, puede permanecer fuera. Uno tiene la decisión libre de entrar o quedarse fuera. ¿Y cuál fue tu reacción? No, yo entré. Pero tu reacción. Porque uno los ve, igual debe impactar. Es que están con un rictus muy parecido. Están en unas cajas doradas. Yo no sé, todo muy barroco. Muy lindo, muy ostentoso, la rusa zarista. La rusa. Y están en unas bóvedas, algunos más arriba, otros en nivel de superficie, y tú los ves con su traje. ¿cómo se dice? Traje o con su vestimenta, digamos, descansando en un rictus de paz. Claro.
Bueno, es lo que se hace con los Lenin, papas, pues. Bueno, Lenin también. Lenin, claro. Pero han tenido que sacarlo en varias oportunidades para reconstruir su rostro, para que pueda seguir siendo exhibido. Tanto así que ahora entiendo que ya se iba a retirar definitivamente, sí, porque está en un proceso de descomposición. Pero mira, a propósito de esto de la muerte, que da para hablar tanto, mira cómo la comunidad completa llega a verlo, o sea, se familiariza con algo que en realidad es lo único seguro que tenemos en esta vida, que es que vamos a partir, ¿no? Sí, porque además él en vida, estamos hablando de una generación que nació efectivamente con lo que no nacimos nosotros, con este nivel de tecnología, de redes sociales, de internet, claro, donde uno está expuesto a tanta información verídica como también falsa, y él utiliza bien eso porque él siente ese llamado de hacer algo y se siente atraído por las apariciones marianas, es decir, las distintas apariciones de la Virgen en distintas partes del mundo. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que es súper venerada en México. Bueno, para que hablar ahí de los 3 pastorcitos en Portugal, ¿verdad? Y ahí vas viendo los tipos, bueno, la Virgen en Francia también. Entonces, él lo que hace, porque va a ese segmento, a los jóvenes, pero también tuvo un impacto en los adultos, es reunir toda esa información, como también de los milagros eucarísticos que hemos hablado aquí, y difundirlo en ese lenguaje muy explicativo, con distintas... Es bien interesante. Oye, haciendo casi TikTok, así, como es verdad, porque si usted, no sé, claro, mostrar, oye, si tenemos declaraciones de él, tiene un carisma magnético, y una alegría espectacular, si lo pueden tener. Bueno, la mayoría de las personas que luego son canonizadas, cuando tú revisas su archivo, si es que existe... Porque, aquí hay, con 15 años, porque por esto. Pero son personas muy carismáticas. Lo otro que es muy interesante, que lástima que no tenemos un entrevistado que sepa más que nosotros del tema, pero es cómo el Vaticano entrega un caso para ir confirmando y reconfirmando que efectivamente no tiene explicación científica. Yo recuerdo el caso de Juan Pablo II. Sí, pues bueno, y Laurita Vicuña acá también. Tenemos jóvenes hoy. Santa Teresa también. Pero el caso del Juan Pablo II, el año... Puedo equivocar en el año, porque ahora que las redes sociales son tan exigentes, ¿no? Mejor no voy a casarme con un año específico, pero durante la década del 80, el Papa Juan Pablo II va a Zacatecas, en México. Sí. Y había un niño que tenía una leucemia, entiendo, muy avanzada, o un cáncer muy avanzado, y el Papa le roza la cara, la mamá lo acerca, bueno, y eso... Y después ese cáncer empieza a retroceder, entiendo que hasta no dejar registro, que es uno de los casos que luego fue fundamental para poder canonizar a Juan Pablo II. Es muy interesante cómo la Iglesia hace esa investigación. Y va recogiendo esa investigación hasta que llega finalmente a pasar por etapas, ¿no? Lo de la beatificación, yo recuerdo que estuve lo de Santa Teresita ahí en el santuario de Auco, cuando bajan ahí las religiosas que eran de claustro a celebrar este día. Ahí está hablando. Oye, este video es muy bonito porque ahí dice justamente, yo sé que voy a lo diagnostican, gringa, lo diagnostican y muere 3 días después de su diagnóstico de leucemia. No pudo donar sus órganos la familia porque no estaban en buen estado. Así de rápido avanzó todo después de su diagnóstico. 3 días dura con vida y por eso la familia dona el corazón a la iglesia. Claro. Es la familia la que le entrega el corazón a la iglesia, bueno, que se va a transformar o ya se está transformando en reliquia. Sí, un joven magnético y uno lo ve como lleno de vida. ¿Sabes qué? Pienso a veces en esos niños, se me viene a la mente, José, viéndolo así, en esos niños que en el colegio a veces son distintos al resto, y a lo mejor tienen un mensaje, tienen vida espiritual. En el caso de él seguramente lo deben haber molestado. Oye, ¿cómo no va, no sé, a compartir con el resto? Y a lo mejor se va a su casa a transcribir, no sé. Yo pienso, entonces, mira qué importante es respetar y valorar. Pero después, al retirarse y al llegar a su casa, se dedicaba a esto. Porque sabía que iba a vivir poco, tal vez. Yo pienso en la necesidad de los seres humanos de creer en algo. Eso es lo que a mí me despierta el caso. En que, como por alguna razón, y uno puede leer filósofos y puede leer, digamos, gran cantidad de análisis que se ha hecho al respecto, el ser humano necesita tener una explicación de trascendencia. Si no,
esta vida se hace muy miserable. Sí, claro. Cada uno puede buscar su explicación. Yo no estoy diciendo que la religión o una religión en particular lo sea. No, pero esa necesidad de creer en algo... y una vez yo estaba entrevistando hace un tiempo atrás a un ingeniero que escribió un libro sobre la muerte, que escribió relatos sobre la muerte. ¿Te conté esa anécdota? Sí. Y después, en Radio Infinita. Y después de que él me habla de su libro, que habla de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, yo le digo, mire, más allá de su libro, que ya habíamos hablado harto del libro, ¿qué es lo que usted cree de la muerte? Usted en particular, después de haber escuchado y revisado estos documentos, más allá de lo que dice el libro y lo que cada una de esas personas cuenta, me dice, mira, yo lo que te voy a decir no es muy auspicioso ni esperanzador, porque yo he llegado a la convicción que nosotros somos un evento biológico que ocurre una vez en la historia. Porque se junta una molécula. Se juntan dos células y ya está. Y ahí ocurre. O somos un paso, ¿no? Pero hay que creen en la reencarnación. Somos un paso, y ahí es la necesidad de creer en cosas como esta. Mira, pero es que ahí vemos a Carlos, Acutis, como tú decías, le diagnostican, pero se puede escuchar ese audio, es cortito. Tú hablas italiano, pero se va a entender. Se va a entender, Karin. Sí. Karin, mi hermana. Sí, mi hermana, sí, mi hermana. Donde está él sonriendo. Él anuncia su muerte. Él dice, que viene dos meses una después. frase súper cortita, con el fondo celeste. Pero mira, esa imagen, pero no importa, Niñita, porque estamos hablando con el director. En esa imagen, él anuncia su muerte, que justamente viene 2 meses después. Exacto. Y él, Carlo Acutis, ahí va a salir esto y dice esa frase. Ahí cuando gira, dice, bueno, una frase. Este chico que finalmente, como les decía, fallece a los 15 años, pero él mismo estaba consciente de que iba a morir muy, muy joven, y por eso, con el trabajo que ellos han realizado, es el Carlo Acutis. Miren lo que dice, estoy destinado a morir, pero escuchémoslo. Sono destinato a morire. Me van a disculpar, pero a mí estas cosas a mí me ponen los pies de punta, porque... Como que bueno, eso explica que su vida haya corrido tan rápido. O sea, él se apuró en hacer muchos de estos trabajos, esta recopilación, porque al parecer tenía algo supo, él tenía esta información. Fíjate que acá en Mega hace ya un buen tiempo se le viene siguiendo la pista a este joven influencer que transforma y que hoy en día sigue dando que hablar. Hace 2 años ya existía este reportaje que queremos compartir con todos ustedes. Ponga mucha atención sobre Carlo Acutis. Miren. Abrieron su tumba y su cuerpo estaba igual. Predijo su muerte. Sono destinato a morire. Y fue declarado santo. Que contemplare i desideri. Esta es la historia de Carlo Acutis, el niño santo, el evangelizador del siglo XXI. Fue un niño igual que todos. Tenía amigos, jugaba videojuegos, era adicto a las redes sociales, pero no difundía contenidos propios, tal vez de su edad, sino que llevaba al mundo la palabra de Dios. A este lugar solía venir a caminar con su perro. Uno de los juegos favoritos de Carlo cuando era pequeño, incluso cuando era más grande, también era usar el volantín y jugar con él. Aquí venía incluso con sus primos, con sus amigos, y fingían ser exploradores. Carlo amaba mucho la naturaleza, también a los animales, donde él paseaba con su mascota. Para él, una cosa muy importante era esto. Era un niño muy normal, de vivir su vida en armonía. También le gustaba mucho jugar fútbol. Tenía muchos amigos y, por ejemplo, se reunían también una vez a la semana a jugar PlayStation. Entendía que no se podía ser esclavo de estos sistemas. Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991. Cuando tenía solo 6 meses de vida, su familia se trasladó a Milán, Italia. Desde muy pequeño se distinguió por su profunda espiritualidad y por su dedicación a ayudar a los más necesitados. Asistía a los comedores abiertos, participaba de las catequesis de los jóvenes y juntaba dinero.
Cada peso era para un indigente o para alguien que vivía en la pobreza. A mí, personalmente, lo que más me impresionó de Carlo es su personalidad original de pensar, porque especialmente, pese a tener mi edad, me hizo comprender que la santidad está al alcance de todos. También decía, nacemos como originales, pero tantos mueren como fotocopias. Explica que cada uno de nosotros tiene un proyecto diferente. Es decir, lo que yo tengo que hacer no lo puede hacer nadie más. Por tanto, Carlo, con esta frase, nos da a entender que en esta tierra, cada uno de nosotros ha sido llamado para una misión especial. Ni un solo día Carlo dejaba de ir a la iglesia. A los 14 años, realizó una exposición sobre los 136 milagros. Cada mensaje de Dios lo difundía por las redes y se hizo muy cercano al Vaticano. Sus dotes tecnológicos incluso los utilizó para crear el sitio de la Santa Iglesia. En América Latina y en el mundo lo ven a Carlo como un amigo, ¿no? En él se destaca su amor por la informática. Él consideraba Internet como un medio de evangelización. Hoy yo afirmo que él sigue evangelizando a través de la web. Por eso ha llegado a los 5 continentes. A principios de octubre de 2006, Carlo comenzó a sentirse mal y debió ser hospitalizado de urgencia. El diagnóstico fue claro. Padecía leucemia mieloide aguda, en su grado más agresivo, y el 12 del mismo mes falleció. Carlo solo tenía 15 años. Antes de morir dijo que no le importaba morir tan joven porque no había perdido ni un solo minuto de su vida haciendo cosas que no agradaban a Dios. Tal y como él mismo decía, mi plan de vida es estar siempre cerca de Jesús. Días antes de su fallecimiento, el joven, con una tranquilidad extraordinaria, predijo su muerte y decidió grabar este video y difundirlo. Sono destinata a morir. Cuando le dijeron que tenía leucemia, era que una enfermedad que incluso podía morir. Carlos sonrió y dijo, el Señor me ha regalado un hermoso estancador. Fue como que dijera, ha llegado mi hora. Luego dijo, no saldré de esto, pero te daré muchos avisos. No te preocupes. Cuando fue diagnosticado de su fatal enfermedad, Carlo le había pedido a su familia que sus restos descansaran en la ciudad de Asís. Ese día, cientos de personas acompañaron a su familia y desde entonces jamás dejó de recibir visitas y sobre todo peticiones de enfermos y feligreses con diversos problemas. Todos señalan a Carlo como un niño santo que escuchaba y hacía milagros. Su primer milagro fue el día de su funeral. Hubo mucha gente que rezó por él para ayudarlo porque ya era muy conocido. Muchos tuvieron que quedarse fuera de lo llena que estaba la iglesia. Una señora que tenía cáncer de mama que rezó y sin quimioterapia se curó. Otra señora que tenía 45 años y no podía tener hijos. Rezó a Carlo y finalmente quedó embarazada. Aquellos fueron los primeros frutos de su intersección. Sin lugar a dudas, mucha gente recordará ese funeral. Parecía una fiesta más que un funeral. Che contemplare i desideri. Fue en 2013, en Brasil, cuando el Papa Francisco lo anunció. A solo 6 años de su muerte se iniciaba el proceso de beatificación, tras comprobarse el milagro de un niño brasileño enfermo y que salvó su vida gracias a este joven. También me gusta escuchar las historias de muchas de las personas que vienen con una amplia variedad de peticiones, desde la conversión personal hasta la curación física y moral. Me gustó mucho la historia de un joven de solo 20 años que comentó que encontró a Carlo en internet por casualidad. Tuvo una visión sobre su propia vida. Después soñó sin esperarlo con Carlo y ahí comenzó una amistad con él. Este joven sufría de ataques de pánico y tras haber pasado 2 meses sin ningún ataque, se sintió tan bien que regresó al santuario para darles las gracias a Dios y a Carlo por su curación.
El pasado 1 de octubre, toda la ciudad de Asís, la misma ciudad donde nació Francisco, el patrono de los animales, se preparaba para una ceremonia en la que la tumba de Carlos sería abierta. El momento fue solemne, pero impactante. El cuerpo del adolescente estaba casi intacto a 14 años de su muerte. No es habitual que la tumba esté abierta para que se pueda ver su cuerpo prácticamente intacto. Se ha maquillado su cara, pero mantiene íntegros todos sus órganos. Es bonito ver que por primera vez en la historia veremos a un santo vestido con vaqueros, zapatillas y un jersey. Será la primera vez, sí. Es un gran mensaje para nosotros. Podremos sentir la santidad no como algo lejano, sino como algo muy al alcance de todos. El sábado 10 de octubre a las 16 horas se realizó la ceremonia de beatificación y su tumba permaneció abierta una semana para evitar aglomeraciones de personas en plena pandemia. Me sorprende ver la cantidad de gente que pasa por aquí todos los días. El número ha disminuido un poco con la emergencia sanitaria, pero el hecho de que por aquí pase gente de todos los continentes es increíble. Se ve a gente de todas las edades, además de muchos jóvenes, niños, adultos y familias. También se ven sacerdotes, obispos y monjas. Que un niño de tan solo 15 años pueda atraer a tanta gente es un fenómeno que solo el Espíritu Santo puede explicar. Creo que va a ser una fuente de inspiración para la juventud de hoy, porque hay mucha gente que se está enganchando a la tecnología, a las aplicaciones que hay por ahí. Como decía Carlo, buscando una imagen de sí mismos. El momento se pudo seguir de forma presencial, a través de pantallas gigantes que se instalaron para la ocasión en distintos puntos de la ciudad italiana. Y a través de Internet, el canal que el primer influencer de Dios siempre usó. Carlo así se convirtió en el evangelizador del siglo XXI, al ser llamado el patrono de Internet. Impresionante escuchar ahora detalladamente la historia de Carlo Acutis, este joven, el futuro, porque no han precisado qué día exactamente, pero va a ser canonizado por el Papa Francisco y se va a transformar, como ya hablan, del santo millennial, este santo que están ahí sus restos expuestos. En vivo, imágenes en vivo. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo para que vean que muchos van, sean creyentes o no, justamente a esta ciudad de Asís a ver este cuerpo incorrupto y ver a este joven con este semblante de tranquilidad, durmiendo con sus trajes del día que falleció, el polerón, los jeans, sus zapatillas y efectivamente con un rosario en sus manos. Gringa, la incorruptibilidad post-mortem es uno de los atributos que la Iglesia le atribuye a los santos. Hay más de 40 en la historia de la Iglesia. Vamos a preguntarle a un Tagle, experto que está sí. junto a nosotros. Oye, todo esto aclaramos ¿Son que 40 santos entonces? Más o menos, pero un también... amigo me dice que está en Umbria, así que gracias, ya. Pietro. Claro, la incorruptibilidad post-mortem, los estigmas en vida, la bilocación, la ubicuidad, hablar en distintos idiomas, comunicarse con los animales y precognición, es decir, adelantarse al futuro. El Padre Pío tenía este como desdoblamiento. Claro. La gente lo veía en distintos lugares, el Padre Pío. Al mismo tiempo. Padre Pío, el Padre Pío, milagroso. ¿Y sabes qué? Se habla harto como del tema físico, se puede decir, de sanar enfermedades, de salvar vidas. Con los animales. Sí. ¿Vamos con Marcial ahora sí? Marcial. Oye, pero también hay transformaciones internas y profundas. Preguntémosle al experto. Ahí está Marcial con nosotros. ¿Cómo estás, Marcial? Acá te invitamos a esta atmósfera maravillosa que tenemos para hablar de este joven que después de fallecido sigue tocando vida. ¿Cómo se explica que su cuerpo se mantenga en este estado y que no se deteriore? Antes que todo, agradezco el tema. Creo que siempre en una sociedad hay que colocar temas positivos y este es un tema positivo. Y es un tema positivo porque efectivamente este joven está tocando muchas puertas. No solamente hoy en Chile a través de lo que estamos comentando acá, sino también en todo el mundo. Es un joven que muere a los 15 años, como ustedes han dicho muy bien. Es un joven que ya la Iglesia Católica lo tiene camino a la santidad a través de 2 milagros. ¿Y cómo se puede explicar esto? La verdad que la explicación de los santos, San Agustín decía que todo santo hace milagros y los milagros son en sí situaciones que no tienen respuesta natural,
pero son sobrenaturales en el momento que suceden. Marcial, ¿nos puedes comentar algo sobre la incorruptibilidad post-mortem? Es larga la palabra, pero nos deja de llamar la atención. El cuerpo, claro, se descompone, pero más lento, pero no se deteriora. Pero no se deteriora tanto. O sea, hay continuidad anatómica, que es lo que explicaban en este caso. Hay registros en la iglesia de santos que no se deterioran al mismo ritmo que otras personas. ¿Eso es una señal de milagro también, de alguna forma? Efectivamente, tú dijiste muy bien cuáles son algunos requisitos que coloca la Iglesia Católica a la luz de personas que han muerto para poder llegar a la santidad. Y este es uno, de acuerdo que el cuerpo no se deteriora. Son varios los santos, de acuerdo que Santa Clara, por ejemplo, en Asís, es impresionante. Uno baja una escalera en Asís, de acuerdo, y se encuentra con el cuerpo incorruptible de Santa Clara, la compañera de Francisco de Asís. Y este es otro cuerpo. Mira, la verdad que la gente dice, bueno, le pueden hacer un tratamiento, pudieron haber intervenido el cuerpo. Hubo un tiempo en el mundo de la Edad Media que se cree que efectivamente se pudo haber hecho algún tratamiento con alguno de estos cuerpos. Pero hay otros cuerpos que no, que efectivamente son enterrados. En el caso de Acutis son enterrados y posteriormente son abiertas las tumbas después de un tiempo, de acuerdo, y se encuentran que el cuerpo está incorrupto. Lo interesante es que el cuerpo lo dejan ahí y la gente sigue observando este cuerpo todos los días y sigue estando incorrupto. ¿Por qué sucede eso? Yo creo que aquí hay temas que obviamente dentro de la Iglesia Católica hablan de milagro, pero también podría haber una respuesta más bien desde el punto de vista anatómico-médico, ¿de acuerdo? Pero hasta ahora yo, la verdad, por lo que yo he leído, respuesta. Mira, habitualmente los milagros es cuando la ciencia no tiene respuesta en el momento que sucede. Imagínate que este joven, ¿de acuerdo?, se le atribuye el segundo milagro, que es una niña costarricense, Valeria, si no me equivoco, donde tiene una hemorragia cerebral. Y esa hemorragia cerebral, a los pocos días, la niña se sienta en la cama. Es absolutamente ¿la del atropello? Poco entendida. La de la bicicleta. Sí. Está con un traumatismo encefalocraniano, se llama Florencia, la chica, y efectivamente no había posibilidades de que viviera. O sea, ya era nula la posibilidad, le habían hecho una operación. Efectivamente, su madre va hasta la tumba de Carlo Acutis, reza, porque con esto hay mucha fe, ¿cierto? Se dispone, le reza, le pide por favor que sane a su hija y en pocos días esa niñita que estaba completamente dormida por el producto de esta operación y todo el tratamiento, despierta y está sentada en su cama. Conectada, entonces, ahí viene el asombro no solo de la familia, de los propios médicos tratantes, que no había una explicación. Ahora, de por medio, Gringuita, ¿tiene que estar esto, Marcial, de pedir que interceda este santo? O sea, la familia, porque hay muchas situaciones de pronto milagrosas, pero ¿tiene que ver con la relación directa de que la familia de la niñita la encomendó a este santo? Exactamente. Las familias son las que encomiendan a la persona, de acuerdo, que está enferma, está postrada, en fin, en este caso, como le pasaba a esta joven costarricense. Y la familia, habitualmente lo que se hace es lo siguiente: una pequeña estampita de la imagen del santo o futuro santo o del beato, y la colocan al lado de la cama, o en este caso van a la tumba y le piden, de acuerdo, escriben una carta. Esa carta se deposita, hay lugares donde se deposita y se pide la intercesión. Los santos son intercedores, es decir, ayudan a las personas en la medida, de acuerdo, que las personas solicitan un algo, en este caso un milagro. Ahora, lo interesante es observar también quiénes son las personas beneficiadas de milagros. Hay un par de estudios que hablan de personas que fueron milagros, y habitualmente una persona que ha sido beneficiada de un milagro, de acuerdo, son buenas personas en el futuro, o han sido personas que vienen de familias también muy creyentes. Aquí hay un tema clave, que es la fe. La fe, siempre decimos, la fe mueve montaña. Claro, pero la fe es creer, ¿de acuerdo? Entonces la capacidad que tiene el ser humano
¿de acuerdo? De poder creer en algo, de creer en alguien y creer en la intercesión de un alguien, en este caso, el caso Carlos, yo la encuentro maravillosa. ¿Por qué la encuentro maravillosa? Porque es la gente que tiene fe. Pero hay un tema que la gente no puede perderse. Ustedes saben que casi el 90% de la población mundial cree en Dios. Entonces, el creer en Dios, en algo, en alguien que no hemos visto, solamente sabemos de algunas personas que han venido en su nombre, como su Hijo Jesús, el Cristo, del mundo occidental fundamentalmente cristiano, y nos encontramos con esto. Pero mira, lo interesante de esto es que, como ustedes muy bien dicen, el tema de la fe es clave acá. Sí, el tema de la fe sin duda. Quería volver a la gringa querida que tiene toda la biografía, que ha estudiado el tema, porque hay mucha gente que puede estar recién incorporándose a nuestra transmisión y se encuentra con esta imagen en vivo de un cuerpo de un joven expuesto. Si nos puedes comentar algunos datos biográficos para quienes recién entran al programa y además desde cuándo este cuerpo está incorrupto en esa suerte como de cápsula con un cristal, ¿no? Mira, Carlo Acutis es un joven que es hoy conocido porque va a ser canonizado. Eso quiere decir que va a ser declarado santo una vez que lo anunció esta semana el propio Vaticano. Lo va a declarar santo el Papa Francisco. No hay una fecha específica. Es un niño que nace en Londres de una familia sí acomodada y era muy pequeñito cuando la familia se traslada a vivir a Milán, en Italia. Y desde chico él tuvo una cercanía muy particular, muy creyente y cercano a la iglesia, y como un niño normal que le gustaba jugar con sus compañeros, también le gustaba mucho el fútbol, muy alegre, tenía esa sintonía y de prepararse, estudiar y leer sobre todo las apariciones marianas. Yo le hacía alusión que hablaba mucho, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, las vírgenes que se han mostrado en distintas partes del mundo, y también de los milagros eucarísticos. Entonces él dice, esta es la oportunidad, porque le gustaba mucho internet y le dio un buen uso a esa tecnología. Hace estos reportes, por eso te lo mostraba en el reportaje, hace estos reportes y lo viraliza haciendo estos distintos sitios de internet. Entonces es muy valorable lo que hace, porque él nace en una sociedad donde esto, ¿verdad?, puede ser bien o mal utilizada, y él utiliza esta plataforma que todos tenemos en nuestras manos para, en el fondo, difundir la fe. Tengo una duda, es que me está escribiendo mucha gente que conoce el tema de la iglesia. Bueno, Marcial, ¿quién mejor que tú? Me explica acá una persona, me dice, la iglesia, para considerar a alguien santo, le evalúa una serie de condiciones, más allá de los milagros. Los milagros son una condición, pero también hay otras. Mientras más condiciones tiene, más santo es. Entonces, uno de ellos es la incorruptibilidad post-mortem. Esa es una condición, me dice. El cuerpo. Luego, los estigmas, las marcas de Cristo, ¿no? La ubicuidad, Padre Pío, que puedas estar en distintos lugares, que te vean en diferentes partes al mismo tiempo, hablar diferentes lenguas, comunicarte con los animales. Y acá me dicen, y adelantarte al futuro, a poder tener como visiones del futuro. Y me dicen que el Padre Pío, y ahí tú me corroboras o no, es el que tiene prácticamente todas esas condiciones. Así es. O sea, él tenía todos los dones, se bilocaba, sangraba por los estigmas, veía el futuro. De hecho, dicen que cuando Juan Pablo II, cuando fue sacerdote, lo fue a visitar, yo no sé si tú habrás sabido eso, lo va a visitar en cuanto sacerdote, y el Padre Pío le hace una genuflexión. Se arrodilla porque ante él. Se anticipa a su nombramiento papal. Sí, así es. Sí, está reportado. Sí, el don de la profetización es adelantarse en el tiempo, Santuario. Y la verdad que sí, efectivamente el Padre Pío tenía todo lo que tú estás diciendo. El Padre Pío es para otro programa. La verdad que es un hombre increíble. Hasta el día de hoy sigue haciendo milagros y son muchos los testimonios, de acuerdo, que tenemos de eso. Ahora, no es que sea más santo, ¿de acuerdo? No hay jerarquías en la santidad. Eso es importante. Todo lo que ustedes plantean, todo lo que tú planteaste, efectivamente es así.
no necesitas tener todo eso. Habitualmente son efectivamente los milagros, pero lo primero tiene que ser una persona de vida acorde con el bien. Una vida en el amor, una vida en las virtudes, eso es lo primero, ¿de acuerdo? Entonces hacen un estudio, esto es de la siguiente forma, hacen un estudio, de acuerdo, de la persona. Hay una institución, hay una fundación, hay una congregación u orden que presentan un nombre y empiezan a hacer el estudio de la persona. Posteriormente a hacer el estudio, efectivamente pueden encontrar que la persona tiene dones venenables, es decir, es una persona que perfectamente puede ser seguida, ¿de acuerdo? Y puede ser seguida como persona humana que, ¿de acuerdo?, estuvo en este mundo. Y ahí se espera un milagro. Ese es el punto. Y cuando ya se genera un milagro, se beatiza, ¿de acuerdo? Es decir, es beato. Y posteriormente, en el segundo milagro, se canoniza, ¿de acuerdo? Y ahí es santo. Ahora, en todo caso, sabes que me escribe, y yo lo decimos acá al aire, me escribió recién, ¿de acuerdo? Dice que aquí en Chile, me están escribiendo los franciscanos, y me dice, aquí en Chile tenemos la primera reliquia de Carlo Acutis. No te puedo creer. A ver, por ¿y dónde favor, está acá me lo están escribiendo. ¿Qué Dice, reliquia es? mandé la ¿Cuál es? foto a producción, ahí se la pueden subir. A ver, ¿cuál Dice, es? Aquí en Chile tenemos la primera reliquia de Carlo Acutis de primer grado, nada menos, ¿de acuerdo? ¿Ya? En la Casa de Jóvenes Franciscanos San Felipe de Jesús, ubicada en Chiloé, 1420, y está abierto a quienes quieran, ¿de acuerdo?, venir a rezarle. Por lo tanto, me lo mandaron recién Luis Cistena, que es un sacerdote franciscano, ¿de acuerdo? Ahí está la foto. Ahí está la foto y atrás debe estar. Donde ahí atrás está la reliquia, ¿ya? ¿de acuerdo? Por lo tanto, señora, señor, joven, ¿de acuerdo? Y quieran ir para allá, esto queda, ¿de acuerdo?, en la Casa de Jóvenes de franciscanos de San Felipe. Entiendo. de Jesús. Maravilloso, Marcial. Oye, gracias por ese dato, Gracias por ese dato, Marcial, y gracias por tu gracias. No, gracias, perdón. Y deben Gracias. haber hasta milagros, no sabemos. Claro, Chileno. mira, eso es bien interesante lo que tú dices. Realmente hay muchos milagros. Hoy día, aquí Acutis tiene un segundo milagro. Como dicen, se empiezan a acumular los milagros. Exacto. ¿Ya? Y todo va cayendo en un receptorio, ¿de acuerdo? Está su nombre en el Vaticano, ¿de acuerdo? Y se van acumulando Marcial, los hechos, Marcial, de acuerdo a cada persona. Qué interesante lo que tú dices, la verdad que nos da para una segunda parte, ¿eh? Sí, de todas maneras. Muchas gracias. Obligatorio. Qué linda, qué lindo lo que nos comentaste. Y qué lindo poder hablar de esto también. Sí, darse el tiempo de hablar. Hace bien. Como Sí. conversar en una onda, yo lo agradezco en lo personal. Un abrazo grande, Marcial, Gracias. que esté muy bien. Yo también Hartos lo cariños agradezco para ti. mucho. Chao, que estén bien. Un beso grande. Buena mañana. Oye, Muy bien.